Buenas tardes para todos los que van a ver este video. Mi nombre es María José Marín y mi compañero José Quesada. Vinimos del Instituto Universitario de La Paz. Pertenecemos a la Escuela de Ingeniería y Producción. Le vamos a explicar todo visto en este corte en la asignatura Estadística. Para nosotros aplicar lo que vimos en clase sobre la moda, la mediana, la media, la varianza poblacional, todos estos conceptos tenemos un ejemplo. El ejemplo de nosotros es el tiempo que demora las aplicaciones en entrar en un celular. El celular que nosotros tenemos como referencia es un Moto G8 Plus. Bueno, tenemos un total de 56 datos de tiempo de entrada a las aplicaciones. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hallar sobre esos 56 datos es la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que más se repite dentro de un conjunto de números. Entonces, como podemos apreciar, el valor que más se repite es el uno. Y esto lo podemos hallar mediante la fórmula igual moda y tomamos la columna del tiempo en segundos, que en este caso sería la columna B. Ahora, la mediana. La mediana es, la mediana se halla según si la columna de datos tiene un valor, un número total de datos par o impar. Si es impar, la mediana sería el valor exactamente el de la mitad. Pero si es par, como en nuestro caso, se toman los dos valores de la mitad, se suman y se dividen entre dos. Esto también lo podemos hacer directamente en Excel con la fórmula igual mediana y tomamos la columna del tiempo en segundos, que sería la columna número B. La media. La media es la sumatoria de todo y la división. Es el promedio en general. Entonces esto lo podemos hacer mediante la fórmula directamente de Excel igual a promedio y tomamos la columna B, que es la de los tiempos en segundos. Tenemos también la varianza poblacional, que esa también la hallamos directamente con Excel. Tenemos varianza poblacional, la fórmula igual varianza.p y tomamos la columna de los tiempos en segundos, la columna número B. Número B. Cuartiles. Los cuartiles son divididos en cuatro partes iguales. Lo encontramos en la columna tiempo por segundo y la fórmula sería cuartil Excel B3 a B58,1. Entonces eso siempre lo encontramos en la columna tiempo por segundo. El cuartil, se cogen tres cuartiles que son importantes, que es el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 es, es el 25%, el cuartil 2 es el 50% y el cuartil 3 es el 75%. Aquí sería el 25%, acá sería el 50% y acá el 75%. El decil se divide en 10 partes iguales. Lo hallamos en la columna también tiempo por segundo. La fórmula es presentil Excel B3 B5,01. El 0,1 es, les voy a explicar, por lo menos está el 10%, el 20%, el 30%. Ahí los representamos, el 10% lo representamos por 0,1. Y así sucesivamente vamos haciendo el procedimiento con todos los deciles. El presentil es la división de los datos por el 100%. Lo encontramos en la columna tiempo por segundo, que es, y la fórmula es
presentil, Excel, B, La columna B como tal, esa es la que usamos de referencia, la de tiempos por segundo, para hacer lo de los percentiles. el presentil siempre se toma los datos del cuartil y el decil siempre se toma, o sea, es como se halla por el cuartil y el decil. Continuamos. Aquí en el ejemplo podemos ver que se halló el número de datos, pero no contándolo nosotros mismos, sino usando la fórmula igual contar y metimos la columna B, que es la de los datos, y ahí nos bota el número de datos que nosotros tenemos, que son 56. Ahora tenemos esta parte que se llama XJ menos XM. Y nosotros en esto lo que hacemos es directamente con Excel, usamos la fórmula igual ABS y tomamos la columna de los datos menos la media, que sería aquí como en el ejemplo GB, que es E3, que sería la media o el promedio. Entonces así lo hacemos con todos los datos y ahí nos va a ir dando los resultados. A lo último, nosotros vamos a tener que hacer una sumatoria. Entonces con esta sumatoria ya nos da el valor total de XJ menos XM. Después de eso tenemos XJ menos XM elevado a la 2. Y en esto que hacemos, pues simplemente es tomar los valores de XJ menos XM uno por uno e irlos elevando a la 2. Pues bueno, en realidad solo tomamos uno y después le damos aquí y bajamos y ahí él ya nos va mostrando los datos. Y al final nosotros vamos a tener que hacer otra sumatoria y a ella nos da el valor final de XJ menos XM elevado a la 2. Ahora, tenemos de M, que sería XJ menos XM dividido entre el número de datos. Entonces sería básicamente los datos pues sería el dato final. En realidad sería XJ menos XM, pero el dato final, el de la sumatoria dividido entre el número de datos y ahí tenemos el valor. Ahora, para hacerlo directamente con la fórmula de Excel, para hacerlo directamente con la fórmula de Excel, usaríamos la fórmula igual des from y tomamos la columna de los tiempos en segundos. De ahí, nosotros para el ejercicio decidimos sacar intervalos de 5 en 5 para el ejercicio. Entonces tenemos el primer intervalo que sería de 1 a 5, el segundo de 5 a 10, el tercero de 10 a 15 y así sucesivamente. Esto lo que nosotros nos va a decir es que vamos a tener una amplitud de 5 porque así se puede ver en los intervalos que van de 5 en 5. Ahora, tenemos la regla de Sturges, en la cual nosotros nos dan los siguientes datos para hallar. El número de datos ya sabemos que son 56, pero aquí lo volvimos a sacar con la fórmula igual, contar, y tomamos la columna de los datos. Y ahí tenemos el número de datos. Entonces tenemos el valor máximo. ¿Este valor máximo de qué es? De los datos que nosotros tenemos ahí de los tiempos de entrada. Entonces la aplicación que más demoró en entrar duró 37 segundos en entrar. Ahora, el valor mínimo es el tiempo mínimo que duró una aplicación en entrar, que fueron varias que tuvieron un segundo. Ahora, el rango. En el rango nosotros básicamente lo que vamos a hacer es restar el valor máximo menos el mínimo. Y de ahí nos va a dar el valor que en este caso sería
36. Ahora tenemos que hallar K. Y para hallar K, ¿qué hacemos? Colocamos la fórmula de igual 1 más logaritmo y entre paréntesis ponemos el número de datos, que ahí en la fórmula podemos ver que es R2, que aquí si lo vemos R2 es el número de datos. Ahora tenemos la amplitud y la amplitud la sacamos del rango dividido en K. Y eso directamente lo hacemos ahí en Excel y podemos ver que nos da 13. Para continuar, para hallar el límite inferior y el límite superior, lo sacamos del intervalo de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, para hallar el límite inferior y el límite, para hallar la amplitud, perdón. Y ahí a 0 le sumamos 5 y ahí nos da como resultado el límite superior. A 6 a 5 le sumamos 1 y nos daría más la amplitud, nos daría 6. Y a 6 le ponemos la amplitud y nos daría 11. Y así sucesivamente vamos haciendo el paso a paso para hallar el límite inferior y el límite superior. La marca de clase. La marca de clase es la suma del límite inferior y el límite superior dividido entre 2 para hallar todo lo que es la marca de clase. Frecuencia absoluta. Aquí le presento la fórmula. Para hallar la frecuencia absoluta, nos vamos a la columna tiempo por segundo, que sería B3 más B58. Y Y2, que es el límite superior, eso es para hacer la suma entre A2 a A8, que eso nos daría como resultado 56. Esa es la suma de la frecuencia absoluta. Algo para agregar la frecuencia absoluta, siempre lo que va a terminar ahí, la sumatoria que va a terminar, es el número de datos que nosotros tenemos en realidad. Como podemos ver acá, que nos dio 56 y el número de datos que nosotros tenemos son en total 56. Bueno, la frecuencia relativa es la división de la frecuencia de A a, o sea, es la división de la frecuencia absoluta para hallar el resultado que sería 1. Desviación estándar. La desviación estándar, nos vamos a la fórmula que sería raíz L59 dividido entre J. Entonces, esta sería la columna que encontramos aquí, que sería XJ menos XM elevado a la 2 y más el número de datos, que es 56. Eso es para hallar nuestra desviación estándar. Espero y este video les sirva de conocimiento por si acaso están viendo este tema. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta luego.